la información que se genere de este. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden también levantar la mano. En la medida en que vayamos avanzando, me gusta como que no queden las cosas inconclusas, sino si tienen alguna duda, pues hacer la intervención. Y finalmente se evaluará esta capacitación a través de un pequeño taller que esperamos no dure más de 15 minutos y haremos una plenaria final para socializar los resultados. Entonces espero que sea de su mayor agrado. La charla le hemos puesto como título Caja de herramientas para la mejora. Y hacemos un interrogante, es cómo resolver no conformidades sin morir en el intento. Ahorita veremos qué es una no conformidad o repasaremos qué es una no conformidad eh, para poder adentrarnos a resolver este interrogante. En nuestro orden del día ya dimos la apertura, vamos a hablar sobre qué es una no conformidad, cuáles son los tipos de acciones, qué es el análisis de problemas, plan de acción, y vamos a dar un cierre que va a ser el taller práctico sobre la temática. Voy a abrir un poquito el espacio y quiero que de pronto me digan ustedes, alguno de los que está presente, qué entienden por una no conformidad o si alguna vez han escuchado de qué se puede tratar. A ver, ¿alguien que quiera participar? Una no conformidad es una desviación de un producto esperado. Perfecto, jefe. Jefe Gina. Es una... Sí, jefe. Se te quitó el audio. Jefe Gina. Ahora sí. Es una falta de un requisito de la norma. Muy bien. Un incumplimiento de la norma. Muy bien. ¿Quién más? Perfecto. Dos respuestas correctas. Un incumplimiento de la norma y fallas en los servicios y productos son considerados no conformidades. ¿Por qué entrar a hablar de no conformidades? Porque en última instancia el análisis de causas o el análisis de problemas surgen cuando hay no conformidades. ¿Sí? Una no conformidad pueden ser muchas cosas, entre ellas son resultados indeseados en un proceso, productos no conformes, una cita mal dada, un evento adverso, ¿sí? Un proceso de inducción incompleto, errores en la identificación del paciente, son, por ejemplo, algunos de los resultados no deseados, una meta de un indicador no alcanzada, por ejemplo, aumento en la hospitalización de programas, por ejemplo, caídas de paciente, etcétera. Es la diferencia entre el resultado actual y el esperado. Obviamente, la diferencia en términos de no cumplir con lo que me he comprometido. Por ejemplo, la entrega del PGP a la EPS los días 5. Si lo entrego los días 7 y los días 8, estoy hablando de un incumplimiento. Eso sería una no conformidad. Es la diferencia entre lo que está documentado y lo que sucede. Es decir, si el protocolo me dice que yo debo actualizar los datos de los pacientes cada vez que los voy a atender y cuando lo veo en la práctica no sucede. Eso es una no conformidad. Es un trabajo o servicio no conforme, repetitivo o que tiene un alto impacto. Es decir, es aquella situación que se presenta muy regularmente y que tiene un impacto negativo en la prestación del servicio. ¿Sí?
si yo no lavo los equipos, si yo no lavo los brazaletes de mapa, de holter, y cada vez se lo pongo a una persona, evidentemente llegará un momento en que eso pueda generar una afectación a alguno de los pacientes o a varios de los pacientes, y por eso es un impacto negativo. Es una PQRS, una queja, un reclamo, una sugerencia que no ha sido resuelta y que aparece de manera frecuente. Es un riesgo materializado y que no tiene un control establecido de todos nuestros riesgos que se han presentado en el periodo y yo no he podido controlarlos o no lo he establecido un control, también se puede llamar una no conformidad. Es el resultado no satisfactorio en el ensayo de actitud. Ensayo de actitud, llámese una prueba de talento humano, y que si el usuario, y que si el aspirante llega a ser contratado y no cumple con la actitud, pues estoy hablando de una no conformidad o una desviación documental, que es muy parecido a lo documentado, no es lo mismo que sucede en la práctica. Fíjense que una no conformidad o un problema o una situación que ponga en riesgo el proceso puede detectarse en diferentes etapas: antes, durante y después. Como diría nuestro amigo el doctor Urbano, desde el antes es que yo reciba un producto o reciba un insumo de un proveedor, de alguien que me está suministrando, y no cumpla las especificaciones, y yo a partir de allí genero problemas para nuestros clientes finales. Pero también puede presentarse en el durante, ya sea que al momento de ejecutar la actividad del servicio, pues también se generen problemas internos, o también al momento de entregar el resultado. Antes de entregarlo al cliente, aquí yo identifico que hay problemas, la tinta no está bien, las historias clínicas están mal diligenciadas, etcétera, etcétera. Nunca le llegó al usuario, pero sé que está generando problemas. Y finalmente, también cuando se lo entrego al usuario, una cita mal dada, una agenda mal dada, unas recomendaciones de tratamiento mal dados, estudios mal diligenciados, soportes de MIPRES incompletos para reclamar medicamentos, en fin, que también pueden verse reflejados en quejas, ¿sí?, por la no entrega de pañales, etcétera, o incluso en insatisfacción de las encuestas que nosotros aplicamos. Si ven, en cualquier momento puede haber una no conformidad o un problema que pueda afectar al proceso. Como diría la norma ISO 31000 y la ISO 9001, a un problema una solución, a un riesgo un control. Existen diferentes tipos de soluciones, entre comillas soluciones, que también son denominadas acciones. Estas acciones están divididas en tres tipos. Unas se llaman correcciones, otras son acciones correctivas y otras son acciones preventivas. Cuando hablamos de una acción correctiva, cuando hablamos de una corrección, es una acción que se toma inmediatamente se presenta la no conformidad. Si bien lo que busca atenuar son las consecuencias y evitar que se manifiesten situaciones más complejas, no elimina la causa raíz. Es decir, está goteando y generó un charco en el piso, trapéalo. Eso es una corrección. Trapear el piso no elimina la gotera que está causando el charco. O se presentó un incendio, cojo el extinguidor y lo apago. Eso es una corrección, más no está eliminando la causa del problema.
Le di una cita mal dada al usuario. Llamémoslo para cambiarle y corregirle la cita. Eso no me está eliminando la causa raíz o la causa que lo provocó. Simplemente estoy atenuando las consecuencias o controlando eso que se presentó. En el siguiente nivel están las acciones correctivas. Y estas acciones llevan de la mano un análisis de causas del problema que lo originó. Es decir, ya me pongo a investigar qué puede estar ocasionando que se materialice ese riesgo, ese problema, esa no conformidad, ese evento adverso, ese incidente. ¿Qué es lo que puede estar provocando el problema? Y una vez identifico causas generales, me voy y profundizo hacia lograr identificar causas raíces. Ahorita veremos qué es una causa raíz, pero de la identificación de causas generales me voy a la causa raíz del problema, que es la que realmente me va a eliminar o minimizar al máximo la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Y finalmente tenemos las acciones preventivas, que están muy asociadas a los controles, a las acciones que eliminan o permiten controlar el riesgo de que se presente. Son denominadas como acciones preventivas todas aquellas que corrijan un problema futuro. Es decir, yo me debo proyectar y pensar qué es lo que puede suceder si yo no hago algo. Puede suceder esto, puede suceder aquello, puede suceder aquello. Las acciones preventivas son, digamos, la forma más fácil de conectar con el enfoque de riesgos de la norma ISO 9001 y demás normas técnicas, porque son todos los controles que yo establezco para evitar que se materialice un riesgo futuro. ¿Cuándo se debe tomar una acción correctiva? Una acción correctiva se debe tomar cuando se presenten inconvenientes frecuentes en la operación o mientras aplico el proceso, cuando hayan incumplimientos con los servicios y productos de mi proceso, cuando no se cumplan lo establecido en los planes, cuando no se cumpla con las metas de indicadores de una manera muy reiterativa o que hayan desviaciones muy negativas, o sea, que hayan cambios abruptos en los comportamientos, cuando haya un incumplimiento legal o normativo, o cuando hayan incumplimientos de tipo contractuales que se hayan definido con el cliente. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo tomar una acción preventiva? Cuando se trata de un riesgo, un problema o una no conformidad potencial. Es decir, que aunque no haya un incumplimiento per se, pueda tener la probabilidad de que se materialice si yo no hago nada, si yo no coloco un control. Esto es para recordarles que las no conformidades hacen parte del sistema de gestión de calidad. Son un mecanismo igual que los reportes de eventos adversos, igual que los reportes de tecnofármaco, sistema alerta acción, reportes críticos y todos estos elementos que nos permiten gestionar el riesgo, ¿sí? Para que no afecte a la organización a mediano o largo plazo. La no conformidad es un mecanismo de identificación de riesgos, ¿sí? Que si bien algunos se materializan en problemas más grandes que otros, nos permiten tener o hacer ver fácilmente qué es lo que está sucediendo para luego, como les decía, analizar las causas e intervenirlas, ¿sí? Por eso hay que documentar todas las no conformidades que se presenten en nuestros procesos. Hoy contamos con un formato manual desde el área de calidad y lo que le pido en este momento
al equipo, aquí está Linda, está Sandra, es divulgar nuevamente. El objetivo también sería sistematizarlo, ¿sí? Divulgarlo de manera virtual en un link para que nos quede registradas todas las no conformidades y que también la cultura del reporte de no conformidades se pueda hacer eh, eh, de una manera más dinámica, ¿sí? Entonces, para hacer una buena análisis de problemas, tenemos que tener una buena redacción del problema. La no conformidad al final se convierte en la descripción del problema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué está sucediendo? ¿O qué puede suceder? ¿Sí? Que si no hacemos esto o aquello puede presentar o puede generar esto, o también que está generando tal afectación. Literalmente es describir en detalle qué está pasando, en qué área, en qué horas, qué personas o qué cargos están, que están relacionados con la situación, qué áreas, ¿sí? En qué turno, en qué cama, con qué tecnología, con qué software o con qué usuario. Entre más información tenga en la descripción del problema, va a ser mucho más fácil hacer el análisis de causa. Evidentemente, con la mera descripción del problema no voy a encontrar las soluciones si no hago el proceso de análisis de causa, ¿sí? Entonces, pero es una primera parte, porque no es lo mismo decir se cayó el paciente a decir se cayó el paciente de la cama 3 a las 8 de la noche durante el turno de tales y tales personas. Y si yo estoy fallando, fallaron todos los controles. El gratis, agradezco que puedan colocar el silencio, por favor. ¿Sí? Perfecto. De tales y tales situaciones donde había un material X, un material Y, un material Z, y al utilizar esto se provocó esto. Ya es un primer escenario que nos permite conocer a grandes rasgos la situación para luego sí comenzar a implementar las técnicas de análisis de problemas. ¿Sí? Entonces, les dejo esta partecita acá clara. La idea fundamental es tener una buena descripción del problema. Entre más detalladas los elementos nos permite hacer un mejor escenario visual. Esto también es utilizado en seguridad y salud en el trabajo cuando se presentan accidentes de trabajo, sí. Es muy parecida a la metodología. Lo mismo cuando sucede un evento adverso. Y la idea es poder identificar entre más información, mejor para el análisis de causa. ¿Qué es una causa raíz? Les decía que hay que saber identificar entre causas genéricas o causas generales y causas raíces. Cada variable que está originando o provocando el problema es una causa raíz. Es decir, todo aquello que pueda estar o pueda generar la situación problema. También son conocidos como factores del proceso que están provocando la desviación del resultado. Es una entrada, pero también puede ser una salida o una interacción. Al fin y al cabo, las causas raíces, si vemos el dibujo, son las ramificaciones del problema. Son las raíces. Son las ramificaciones del problema. Cuando nos adentremos un poco más en el análisis de causas, entenderemos también que las causas también tienen subramificaciones que se llaman subcausas, ¿sí? Entre más subramificaciones, voy a profundizar más en el análisis y me va a llevar a la causa raíz, ¿sí? Ahí es donde comenzamos a ver técnicas como los 5 porqués o la lluvia de ideas, que las vamos a ver con más detalle, ¿sí?
pero el objetivo fundamental es poder llegar a la raíz del problema. Muchas veces lo que nos sucede, y voy a hablar en términos de nuestra empresa Salud Social, muchas veces lo que nos sucede es que nos quedamos solo con las causas superficiales. Hacemos un primer ejercicio de análisis, pero es muy somero. O sea, queda solamente lo que vemos en la capa, ¿sí? Pero resulta que más abajo de esa capa hay unas subcapas que nos van a identificar más causas, problemas, ¿sí? Y así sucesivamente hasta encontrar la raíz, ¿sí? Entonces, digamos, la primera reflexión es que la causa raíz realmente es la que nos va a permitir eliminar el problema y no nos podemos quedar con causas superficiales. Buenos días. Hola, doctora Fanny, buenos días, bienvenida. Hola, Amy. Gracias. Es importante lo que está hablando. Pero hago una pregunta. Cuando hay problemas que son multicausales, o sea, ¿hay una sola Sí. causa raíz o pueden haber muchas causas raíces? Ahorita vamos a encontrar que hay técnicas como la espina de pescado que si bien conjugan elementos como las 5 M's, pueden haber, como dice usted, múltiples causas, multicausalidad, que inclusive salen del alcance también de la organización. Pero importante identificarlas para poder intervenirlas de alguna manera, si hay que hablar con el cliente, como se nos ha presentado, porque sabemos, por ejemplo, no que nos están mandando la base de datos tarde. Entonces, es una causa que está generando incumplimientos, por ejemplo, en los tiempos de entrega, pero que no depende de nosotros, hay que entrar a intervenirlo. ¿Sí? ¿Cómo? Sentando en una mesa de trabajo con el asegurador o inclusive, no, que el formato de hospitalizaciones no está llegando completo, el IPR. Habrá que sentarse con la empresa Aprisalud para llegar a establecer una intervención sobre esa causa. Entonces, fíjense que entre más detalladas sean las causas, entre más enriquecida esté el análisis de causas, va a ser muy fácil poder establecer las acciones. Ahora, llegamos a lo más importante, al objetivo digamos, principal, y es el análisis de causas. El análisis de causas es un proceso, y como todo proceso tiene unos pasos, pero es un proceso que nos permite identificar causas que tienen mayor impacto en el problema o que lo ocasionan, con el fin de establecer acciones que lo eliminen o controlen su probabilidad de ocurrencia o consecuencias. Nos daremos también cuenta que el hecho de hacer un análisis y establecer unos planes no me van a llevar a una eliminación completa. Es como un riesgo, siempre va a haber el riesgo de que suceda nuevamente, pero pueden eliminarlo, si bien en algunos casos, en otros lo que buscamos es mitigar la probabilidad de que ocurra. Es decir, si ocurre una vez, si ocurren 10 veces en el mes, tratar de que solo ocurra uno o que el impacto o la consecuencia sea mucho menor. ¿Sí? Entonces, también es muy importante entender que el análisis de causas, si bien su objetivo fundamental es eliminar la causa raíz, van a haber causas que no se van a poder eliminar, sino que se van a poder controlar su probabilidad de ocurrencia o consecuencia. Y Señora, hay causas cuando uno identifica la causa raíz, o sea, por ejemplo, el ejemplo que usted colocó ahí de no entregar el informe, o sea, porque la causa raíz, lleguemos a ese ejemplo, sea que Cosalud no está entregando, o sea, el problema está ahí, que Cosalud no entrega en el tiempo, pero que ese incumplimiento de Cosalud nos está generando un riesgo, o sea, la probabilidad de que ocurra un riesgo de incumplimiento a nivel interno. Puede ser analizado así. O sea, para ir como que sí, llevando a tono la gestión del riesgo, la administración eso. del riesgo con eso. Sí, señora. De pronto no entró Doc al principio, yo les decía que
van muy de la mano, digamos, los problemas, porque pueden ser problemas presentes o problemas potenciales, ¿sí? Si bien la no conformidad es el incumplimiento per se, es decir, que ya nos equivocamos, también hay que ver incidencias o hallazgos u aquellos problemas potenciales que nos pueden generar el no establecer controles. Entonces va muy de la mano el análisis de problemas con la parte de gestión de riesgo, ¿sí? Porque al final no hay que ver, como dice el doctor Urbano, ver después no vale, hay que mirar las cosas antes y tomar las acciones que me permitan eliminar las causas presentes o potenciales de ese riesgo. Voy a utilizar, quiero ser muy respetuoso, voy a utilizar un material de un curso que hice el año pasado de Lean Six Sigma, donde me entregaron un material valiosísimo para análisis de causas, ¿sí? Y que se complementará también con el análisis estadístico de procesos o la evaluación estadística de procesos. Entonces, vamos a comenzar primero con el análisis descriptivo, el análisis de causas, pero a nivel descriptivo. Por lo menos me daré por bien servido si hacemos un ejercicio con la parte de análisis cualitativa. El análisis de causa tiene, como le decía, como es un proceso, tiene varias etapas. Tiene una etapa que es denominada la etapa diagnóstica y tiene una etapa que es el planteamiento de la solución, ¿sí? Y miren dónde termina. Establecer controles, ¿sí? Yo no hago un análisis de causas para generar solo planes de acción, sino que al final, cuando yo los implemente, me debe llevar a la matriz de riesgos de mi proceso para que allí se vea ese control que implementé. Si ya yo sé que no me está afectando el proceso que me sirvió, eso se convierte en un control del proceso. Entonces miren la relación y es a lo que decía la doctora Fanny. Al final, todo este aprendizaje nos lleva a mejorar nuestro sistema de gestión de riesgo. Todo comienza con la definición del problema. Recuerden cuando les hablé de no conformidad, en la medida en que yo describa claramente el problema, tengo el 50% del problema resuelto. Digamos que en teoría de calidad es así. Cuando yo, o inclusive en investigación, si yo tengo el problema muy bien definido, pues yo voy a hacer una buena análisis de la situación, ¿sí? Cuando ya yo he definido el problema, paso a la definición del proceso. ¿Qué quiere decir definición del proceso? Es ver qué procesos están relacionados con el problema, ¿sí? A veces es con una sola área, puede ser algo interno, pero a veces puede estar entre las interacciones de dos procesos o de dos empresas o de un grupo de empresas. Entonces, definir el alcance del proceso para evaluar el problema es mirar cuáles son todos los actores a nivel de procesos que intervienen. Ahorita poníamos el ejemplo de la entrega de informes. Entonces, allí interviene el área de sistemas, el área de programas, pero también en alguna manera entra a ser parte la empresa Cosalud. Entonces, si yo veo ese alcance, ya estoy definiendo el proceso. El proceso es la entrega oportuna de informes de gestión. Esto como para ejemplificar. La tercera etapa, que es la que vamos a hacerle doble clic, igual que la cuarta, es identificar posibles causas, ¿sí? Y la identificación de posibles causas, ahorita vamos a ver, tiene unas subactividades. La cuarta es encontrar la causa raíz. Cuando ya yo voto corriente, aquí es como quien vota todas las ideas, todas las lluvias de causas posibles. La idea es, una vez hecho este proceso, profundizar en subcausas, ¿sí? A través de otras estrategias para llegar a la causa raíz. Una vez ya yo he establecido las causas raíces o las posibles causas raíces, porque aquí también tenemos que entender que esto es a veces un poquito de prueba y error en algunos casos,
O sea, es lo que yo creo que está mayormente impactando por estadística, por información, etcétera. Y propongo las soluciones que van a cerrar esa brecha o van a impactar en la causa raíz. Aquí no termina el proceso. El proceso debe implementarse. Implementarse correctamente quiere decir, primero socializo con todos los involucrados el plan de acción. Segundo, lo llevo a cabo y fíjense lo que dice el séptimo. Medir y evaluar los resultados. Hasta tanto no cierre la brecha en cuanto a los resultados. Por ejemplo, si yo no le hago un seguimiento a la cuenta de alto costo de manera periódica, yo no puedo tener la plena seguridad de que estoy haciendo bien el proceso o que las cosas que planteé me están generando el resultado. Si el problema es el cumplimiento, porque estábamos bajitos en el porcentaje, etcétera, y yo establecí unos planes de acción y no le estoy midiendo cómo va el avance, cómo va el resultado, pues evidentemente no puedo decir que se ha eliminado la causa. Entonces, cuando yo comienzo a medir y cumplo la meta, yo puedo decir que esa causa la hemos eliminado o la hemos controlado, y luego entonces viene la fase de establecer ya esa medida que tomé como un control y lo agrego en mi matriz de riesgo. Es una dinámica que para el proceso de gestión de riesgo debe ser constante en todos los procesos. Identifico problemas, analizo, establezco soluciones, las mido y si me sirvió, lo agrego como un control en mi matriz. Si le hacemos zoom en la parte de identificación de posibles causas, hay unas etapas. La primera es la que por excelencia utilizamos. A veces queremos traer técnicas o herramientas que vienen de muchas partes y eso está bien para enriquecer el aprendizaje, pero soy de las personas, la doctora Fanny, el equipo mío, saben que yo soy una persona muy pragmática y me gusta que utilicemos las herramientas más sencillas, las que todos podamos apropiar con seguridad. Entre yo más le agrego arandelas, puede que enriquezca la parte técnica, pero al final la experiencia nos ha llevado a que muchas de esas se abandonan en el tiempo porque no nos apropiamos. Entonces, la recomendación que nos dan, digamos, las personas expertas es quédese con las técnicas que usted más maneja. Todas nos van a llevar a la misma meta, al mismo fin, ¿sí? Entonces, la tormenta de ideas es la primera etapa. Ejecutar lluvia de ideas. Después de ejecutar la lluvia de ideas, debo discutir las ideas para identificar cuáles son, en este caso, mejores o peores. No, serían causas que yo conozco, sé que se están presentando y pueden llevarme a la solución del problema. Igualmente, unificar o descartar aquellas que se repiten. Una vez que yo he hecho eso, las agrupo por afinidad o por nivel de relevancia, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto. Y construimos un diagrama de causa-efecto, un diagrama de espina de pescado, un diagrama de Ichikawa, ¿sí? Entonces, aquí iniciamos nuestra aventura con las técnicas de análisis de problemas. Antes de analizar un problema, les dejo unas recomendaciones. El problema debe ser propio. Si es un grupo que analiza, deben estar todos los involucrados en el problema. La idea es que sea algo participativo, como les decía, una vez definamos el proceso, del proceso identificar quiénes son todos los que intervienen para poder hacer un análisis objetivo, profundo e interdisciplinario. El análisis de problemas empieza en casa, es decir, no tengo que esperar que alguien más resuelva el problema. Si se está presentando en mi área, pues ¿quién más que yo conozco qué es lo que está sucediendo para poder analizarlo?
busque causas y no culpables. No tenemos que señalar a nadie. No hay que tomarse las cosas personales, sino que debemos ser muy objetivos a la hora de evaluar las causas. Evitar cadenas de acusaciones, ¿sí? Tú, él, yo, ¿sí? Son cadenas de acusaciones y hay que evitarlas, eliminarlas, para que sea un proceso abierto y espontáneo. El material del trabajo en calidad es la no calidad, o sea que tenemos que encontrar cuáles son esas cosas que nos están generando los problemas que no aportan a la calidad. Al momento de identificar problemas, no de quejas. O sea, esto no es un espacio ni un buzón de sugerencias, sino lo que pretende es que realmente nos concentremos en las dificultades o aquellos factores que nos están afectando. Aquí yo pongo identificar el método de análisis y solución más ideal. Y el método de solución más ideal se llama el método combinado. O sea, no hay una herramienta que salga del bajo del sombrero o de la manga y aquí está. No, aquí la sugerencia es que entre más utilicemos herramientas de manera integrada, pues nos va a dar una visión más panorámica del problema. Esto aplica para acciones correctivas, para acciones preventivas y para acciones de mejora. Era lo que hablaba al principio. Y no se requiere ser un experto estadístico, no se requiere ser alguien que, pues madre, tiene que ir a Harvard, como dice la doctora Fanny, para poder resolver. Todos estamos en capacidad, hasta el nivel más bajo puede tener capacidad de resolver problemas. Estas son las herramientas que voy a exponer, ¿sí? Me voy a concentrar en las descriptivas, tormenta de ideas, diagrama de afinidad, espina de pescado, 5 porqués, para en una siguiente enfocarnos en las herramientas estadísticas como gráficos de control, histogramas, hojas de chequeo, análisis de Pareto, en fin, ¿sí? Y así nos pueda ser de mayor provecho. La tormenta de ideas es una técnica grupal que busca identificar todas y cada una de las posibles causas que puedan generar el problema. La lluvia de ideas es una técnica que está basada en el pensamiento poco convencional, es decir, que motiva a generar la creatividad. La tormenta se genera cuando presentamos el objetivo, que en este caso es el problema, es la situación, es la no conformidad. Se dan 5 a 10 minutos para leer el problema, para pensar en el problema. Se define un tiempo máximo para la ejecución de la lluvia de ideas. Cada participante escribe, aquí dice en un post-it, ¿sí? Como lo vamos a ver ahora en una foto, puede ser también en papeles, esto son sugerencias, pero la idea es que la lluvia de ideas no es una plenaria, sino que al principio cada persona debe colocar lo que considera es la causa que está provocando, las causas que están provocando el problema, sin hablar con el de al lado, sin decirle al uno o al otro, ¿sí? Cada uno lo que piensa. Al final, cada persona debe explicar la causa que eligió y se agruparán por afinidades de los que cada persona consideró era la posible causa y se van decantando o se van agrupando por categorías y finalmente se consolidan en un solo tablero. Aquí vemos en la parte derecha, digamos, un ejercicio con post-its. Y aquí están, digamos, cuando se hacen afinidades. Miren, aquí ya se agruparon, ¿sí? Aquí está la lluvia de ideas, aquí cada uno votó corriente, y aquí están analizando, ¿sí? Este es cuando agrupan, y aquí ya cuando estamos analizando cuáles son las que consideramos más importantes y son las que al final quedan en el ejercicio. Reglas.
no discutir las ideas durante la sesión. O sea, no hay que hablar con el uno, con el otro, no, porque eso puede sesgar el resultado del ejercicio. No juzgar. Todas las ideas son importantes. Estimular lo poco convencional. La causa más incógnita, inédita, extravagante, puede generar soluciones muy importantes al problema. Entre más ideas se tenga, mucho mejor, o más situaciones, o más factores, o más causas, mejor. Y al final es engancharlas con otras ideas, ampliarlas, modificarlas, jugar con ellas, ¿sí? Una vez yo he identificado todas esas ideas, paso al siguiente paso, paso a la siguiente fase, perdón, que es el diagrama de afinidad. Un diagrama de afinidad, aunque parece un nombre bastante técnico, lo que busca es agrupar las causas que tienen una relación, ¿sí? Son las causas que se parecen. Ah, pero esta se parece a este tiene que ver con el mismo tema. Y se le da una categoría o se le coloca un título. Esto tiene que ver con esto. Esto tiene que ver con aquello. Cuando ya yo hago esta afinidad, y voy a colocar un ejemplo, aquí hay unas quejas de unos usuarios, por ejemplo, los agentes no han respondido a mis preguntas, quiero que los agentes sean profesionales, llamo y me responde un buzón de voz, me ha tocado llamar hasta 3 veces hasta que alguien me resolvió el problema, el operador no puede localizar a mi agente, nadie responde cuando llamo, algunos agentes no son amables, el agente debiera lograr que se sienta bien, los agentes no tienen paciencia, el agente dio una respuesta incorrecta, ¿sí? En algunos casos creo que estamos muy identificados, en otros pues es simplemente un ejemplo, pero fíjense que si las agrupamos de un color específico podemos ver las relaciones. Por ejemplo, color amarillo dice, no han respondido a mis preguntas, me dio una respuesta incorrecta, me ha tocado llamar 3 veces y esto pues puede tener relación con el conocimiento de la gente. Quiero que los agentes sean profesionales, algunos no son amables, debieran lograr que se sientan bien, no tienen paciencia, puede que tenga que ver con la actitud del profesional. Llamo y me responde un buzón, nadie responde cuando llamo, el operador, tiene que ver con los tiempos, ¿sí? Un poquito la impaciencia. Y fíjense que le damos una categoría y esto es lo que se conoce como un diagrama de afinidad. Simplemente agrupar las ideas y categorizarlas. Entonces, conocimiento de la gente, accesibilidad o tiempos y la actitud nos dan digamos, una visión panorámica de cómo voy a intervenir el problema. Aquí llego y hago una correlación o una conexión con otra de las herramientas que viene ahora y se llama el diagrama de espina de pescado, ¿sí? Que es muy utilizado, muy usado y de mucho conocimiento con cada uno de nosotros, ¿sí? Porque solamente es un formato. Al final la técnica es lluvia de ideas y afinidad. Yo lo que le estoy dando aquí es un orden a las ideas, como las estoy plasmando. Fíjense que las espinas del pescado, que son estas ramificaciones, las espinas, que también pueden ser análogas a un árbol de problemas, que son las raíces, estas son raíces, o las espinas, decantan en unas categorías, ¿sí? Estas son las categorías del diagrama de afinidad y esta es las causas. Si bien las causas en el primer ejercicio puede que me den en algunos casos la causa raíz, cuando pasemos a la siguiente etapa nos daremos cuenta que estas causas deben profundizarse. Comenzamos a preguntarnos por qué hasta llegar a la causa raíz. Entonces, fíjense cómo se van conectando las técnicas. Al fin y al cabo, lo que buscamos con estas técnicas es que nos ayuden a analizar. Alguna vez
alguien me enseñó la diferencia entre lo que es evaluar y analizar. ¿Sí? Espero que podamos también interiorizar o reflexionar en lo que les voy a decir, porque una cosa es analizar y otra cosa es evaluar. Evaluar es comparar métricas, comparar unidades, comparar estándares. ¿Sí? Los indicadores me permiten comparar que el resultado obtenido contra la meta o contra el estándar. Cuando yo hago un laboratorio clínico, tengo el analito, pero también tengo mis valores de referencia. Ahí estoy analizando. ¿Contra qué? Contra los valores de referencia. ¿Sí? Pero analizar es descomponer el todo en sus partes para identificar dónde está la causa de que se presente ese resultado. ¿Sí? Cuando yo parto la situación o digamos, en este caso el problema, en sus partes, fíjense, estoy dividiéndolo aquí en partes, todas estas son las partes del problema. Ahí es cuando yo sé que estoy analizando. A veces nos confundimos con los términos, pero es sencillo. Yo estoy analizando cuando verifico que mi indicador cumplió o no cumplió con la meta. ¿Se logró el resultado o no se logró? Y analizo es cuando profundizo en cuáles son las causas que motivaron a que no se cumpla o se cumpla. Cuando digo que motivaron que se cumpla o no se cumpla, es que yo puedo hacer un análisis en positivo para poder identificar fortalezas o en negativo para identificar debilidades. Fíjense que una herramienta de análisis estratégico, ya hablando dentro de otro contexto, es la matriz DOFA. La matriz DOFA todos la conocemos. También es una herramienta, es una matriz sencilla que se divide en 4 categorías, pues también es análoga al diagrama de afinidad, al diagrama de espina de pescado. Es como si aquí colocáramos debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Lo mismo. Y a partir de allí comienzo a generar ideas, hasta llegar a las mejores ideas del análisis. Entonces, quise traer como a colación esto para que cuando la doctora Fanny o el equipo, cuando estemos haciendo nuestro trabajo, nuestro día a día, no nos quedemos solo con la evaluación. ¿Sí? La evaluación, cuando en el informe de gestión colocamos, se evidencia que cumplimos la meta por encima, se evidencia que cumplimos el indicador de hospitalización por debajo de la meta, que es 5% al año. Allí estoy evaluando, pero no he analizado. Ahora, cuando yo complemento y coloco aquí, es que las causas de hospitalizaciones. Entonces, fíjense lo interesante del ejercicio. Si yo aquí coloco, por ejemplo, el problema es porcentaje de hospitalización menor al 4%, y yo aquí coloco las causas, pueden ser infartos, diabetes, hipertensión, y yo comienzo aquí pacientes con tal cosa, 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 y comienzo a decantar y a decantar y a decantar, puedo identificar de mejor manera causas que aún se quedan en lo superficial. Porque no solamente con el motivo, con el diagnóstico, estoy haciendo un análisis. Me quedé en la causa superficial. Se nos están hospitalizando por infartos. Sí, pero ¿dónde está el análisis? El análisis es cuando yo cojo el informe, las historias clínicas y comienzo a indagar cuáles pueden ser esas causas, inclusive subcausas o subcausas, hasta llegar al verdadero problema, ¿sí? Entonces, perdón, a la verdadera causa. Entonces, fíjense que estas herramientas nos permiten hacer
profundizar en las cosas que quedan allí en lo somero, en lo que ya todos saben, porque está en la gráfica, es lo que se visiona. Tenemos con nuestra experiencia, porque quién más que ustedes, que son los líderes de proceso, conocen qué está sucediendo, conocen dónde están las debilidades, son los que nos pueden, con sus equipos de trabajo, que ¿cómo se llaman? Se llaman EPMs. En los EPMs pueden, y es, digamos, la expectativa para acreditación, que esos equipos de mejoramiento o círculos de calidad se conviertan en un espacio para analizar problemas. No tienen que analizar 50, con que analicen uno a profundidad y comencemos a apropiarnos de estas herramientas, nos va a permitir identificar muchas acciones preventivas para generar controles o acciones correctivas para eliminar esas no conformidades. Entonces, por aquí vamos. El diagrama de espina de pescado tiene diferentes objetivos. Sugerir teorías de las causas. Cuando dicen teorías es porque son posibles causas. Al final, hasta que no se implementen las acciones, no podemos saber si se elimina o no. Por eso, orientar al equipo de los posibles X. Cuando llaman X son quality to, son critical to qualities o variables, factores que están contribuyendo a que se presente el problema. Y identificar esas variables vitales o esos factores vitales que son los que vamos a comenzar a intervenir en profundidad. Ya esto es un ejemplo, pero fíjense que lo que quiero traer aquí con este gráfico es que el análisis puede ser tan profundo que me genere una sola causa o una subcausa o hasta inclusive otra subcausa. O sea, entre más profundo comienzo yo a analizar, pues me van surgiendo más cosas que pueden ser objeto de intervención, ¿sí? Entonces esto es como para simplificar un poquito también más el análisis. Recomendaciones: centrarse en el problema y no en la solución. A veces queremos decir, no, pero eso lo resolvemos con esto, no, lo resolvemos con esto y vamos a hacer esto, y no le gastamos el tiempecito adecuado al análisis, ¿sí? El éxito del proceso de análisis de causas es la profundidad, que le demos tiempo para procesar cada posible causa, ¿sí? Y comenzar a profundizar en las subcausas. Fíjense que aquí hablamos de otra de las herramientas que vamos a ver y es combinarla con los 5 por qué. Esto es lo que les decía, que el diagrama de espina de pescado, como nosotros lo conocemos, por lo general se combina con las M's, ¿sí? Que por acreditación yo también les he sugerido y les hemos comentado que es otra de las técnicas que podemos combinar espina de pescado con estos factores que son métodos o procesos, mano de obra o personal, medidas o indicadores o resultados, maquinaria o equipos, medio ambiente o infraestructura y materiales o insumos, dispositivos, ¿sí? Y con base en ello podemos también tener una idea general de cómo centrarnos. Fíjense que otra de las herramientas que es muy utilizada por nosotros es el protocolo de Londres. Para el equipo de seguridad del paciente y para algunos de los que están aquí presentes, creo que es algo muy familiar. Y si ven, cuando uno dice, no, pero aplica una espina de pescado para resolver la causa o para identificar las causas del evento adverso. No, porque es que yo me siento cómodo con el protocolo de Londres. Pues al final es lo mismo, ¿sí? Porque yo
si me doy cuenta, yo reemplazo estas categorías por los nombres o factores contribuyentes, como le llama el protocolo de Londres. Identifico aquí todas las causas que pueden generarme el evento adverso. Por ejemplo, ahí hablamos de personal, tecnología y ¿qué? Tareas y tecnología, infraestructura, gerencia. Pues son categorías que al final me permiten tener una perspectiva de cómo identificar causas, ¿sí? Entonces, fíjense que el diagrama de causa y efecto, espina de pescado, se combina con cualquier elemento que yo quiera, ¿sí? Es una herramienta también más visual, ¿sí? Como si voy a hacer una presentación, digamos, a un grupo de personas de manera ejecutiva y necesito presentar cuáles son las causas, pues no tengo que mostrar un cuadro de Excel, ni tengo que mostrar, simplemente dibujo las causas con los puntos o las viñetas más importantes, y eso le permitirá a la persona visualizar con más facilidad el problema. No voy a concentrarme en esto. Quiero saber si tienen preguntas. Quiero saber si tienen preguntas. Si todo ha estado claro hasta el momento. A ver, doctora Jessica. Aquí estoy. ¿Qué tal le ha parecido? Y si tiene alguna No, duda. no, me ha parecido súper interesante. Además que nos ha dado tips importantes, como que no podemos discutir las causas, que esa nos va a tocar tenerla en cuenta, sino solamente definir todo, definir las causas, hacer todo y luego sí establecemos. Exacto. Y Muy nos bien. ayuda bastante. O sea, además que nos los hace más rápido también. Nos los hace más rápido este tipo de análisis. Tenía una preguntita, Carlos, en este análisis, pero era más referente no a cómo se hace el análisis, sino a las personas o cómo vamos a trabajar el tema según el tipo de no conformidad o el tipo de evento que se presente. O sea, ¿quiénes son las personas idóneas para hacer el análisis de las causas? ¿Y cuántas personas mínimo o máximo para hacerlo? Ya si dependiendo del proceso al que pertenezca. O sea, ¿por qué te pregunto? Porque, por ejemplo, puede haber una no conformidad de laboratorio, pongamos, y yo puedo hacer todo el análisis de causa, pero sería chévere tener otras personas que miren una óptica externa, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo mirar eso? Hay unas que sí las podemos hacer entre todos, entre las jefes, entre seguridad del paciente, o sea, que son diferentes. Pero también hay unas que son como muy específicas de los procesos, pero que sería bueno no tener solamente una persona, que es como lo que hemos venido haciendo a veces, una sola persona hace todo. Ahí estamos fallando porque perdemos Exacto. digamos, Perdemos la objetividad. Y la oportunidad de identificar más causas que pueden estar generando el problema. Sí, correcto. La recomendación fundamental, doctora, es, fíjense lo que yo les hablaba de las primeras dos etapas. Cuando yo defino claramente el problema, allí me va a mostrar claramente las áreas que pueden estar involucradas, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes debo yo traer al análisis? A las personas que están involucradas con el proceso. Antes de entrar a hacer el análisis de causas, evidentemente, cuando yo defino el problema, debería hacer una previa investigación, debería hacer o traer información relevante para contextualizar a las personas que van a hacer el análisis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el problema es de laboratorio, y usted sabe que
está auditoría de laboratorio, gerencia de riesgos que conoce el proceso, el área de calidad, gerencia, si tiene que ver con toma de muestras, traemos al líder de toma de muestra o una persona que estuvo involucrada con el problema, la traemos y entre todos comenzamos a hacer el ejercicio. Porque, como le decía, al principio lo que se busca es identificar o botar corriente lo que más se pueda, ¿sí? Esta etapa es para botar, botar, botar y unificar. Al final, quitar lo que se repite y dejar todas esas posibles causas y agruparlas. Ahora, un número mágico de personas para realizar esta actividad, máximo 7 personas, ¿sí? Entre 5 a 7 personas máximo para generar, digamos, espacios productivos en el análisis. Pero para hacerlo, ojalá en lo posible, quien lidere, porque debe haber un líder del análisis, quien lidere debe moderar, ¿sí? Para dejar las reglas de juego claras, que cada participante pues no se cohíba, no se limite en expresar, de que alguien quiera interrumpir la opinión de otro, en fin, hay que poder moderar para que la participación sea, digamos, la más adecuada y amplia y que el ejercicio pueda ser productivo. Ahora, hay una segunda forma y es de pronto cuando entramos a detallar una herramienta como el protocolo de Londres, una técnica, y que dice, primero, y bueno, y también está en investigación de accidentes, investigue con todas las personas y traiga información, ¿sí? Con la investigación ya le hice una entrevista a tal persona, es decir, puede que usted lleve al involucrado o puede que solamente lleve al líder de ese proceso, ¿sí? Pero para llevar el líder, pues debería yo hacerle una entrevista a las personas o haberme sentado con los involucrados y poder tener adelantada la información para hacer esta etapa de identificar posibles causas. Entonces, es como la recomendación, doctor. Listo, muchas gracias. Bueno, seguimos. Ya para finalizar, al encontrar la cuarta etapa, que es encontrar la causa raíz. Y la causa raíz inicia con la aplicación de los 5 porqués. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. No es algo complejo, ¿sí? Digamos que cuando uno se pregunta por qué, el cerebro siempre se conecta con una acción, ¿sí? Y nos lleva a abrir la mente, por así decirlo, es una palabra como el cómo, como la pregunta cómo, más allá del qué, el cómo y el por qué, incluso el para qué, son preguntas que nos llevan a acción en la mente, a crear cosas. Entonces, esto está bien diseñado por expertos, digamos, que han entendido que cuando analizamos las cosas desde preguntas orientadoras del por qué o cómo o para qué, facilitan el proceso cognitivo y permiten generar más fácilmente ideas. Lo segundo, fíjense que es el diagrama causa-efecto, pero al final esto es diagrama de afinidad y causa-efecto, aquí combinado. Hay una etapa muy interesante que es el análisis de causas para detectar la causa raíz. Y van a ver que en algunas situaciones no me puedo quedar solo con la lluvia de ideas, sino que requiero información, me quedé corto, ¿sí? Llegué al análisis de problemas con todo y se generaron muchas dudas. Entonces hay que recolectar datos, hay que ir y tomar tiempos, hay que ir y hacer un estudio de métodos, hay que ir y ver cada una de las cosas que está sucediendo en campo para poder abordar de mejor manera el problema. Como pueden haber otras
que simple y llanamente con lo que se genere de ese espacio nos puede aportar la resolución del problema. ¿Sí? Entonces, les hago esta salvedad es porque muchas veces nos quedamos cortos. O sea, en el análisis nos falta profundidad y decimos, creo que nos faltan datos. ¿Por qué no investigas desde Citisalud? ¿Por qué no adentras en las quejas y miras más detalladamente? ¿O por qué no haces esto o aquello? Y ahí es donde viene la bondad de los análisis estadísticos, que los vamos a ver en una siguiente oportunidad, pero que también son complementarios a esta fase. Documentar los hallazgos y reconsiderar o modificar una vez tengamos ya el análisis completo de la causa. Ya a partir de aquí se generan las soluciones. Entonces, voy a mostrarles un video sencillito. Me dicen si todos escuchan. ¿Están escuchando? Estamos escuchando, sí, estamos escuchando. Ah, bueno, no, el video se escucha lejos, el video se escucha lejos. No se escucha bien, está lejos. Se escucha muy lejos. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Saben cómo hacerlo? No se escucha el video. Espérate ahí. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha? Yo no escucho. No se escucha, ingeniero. No, Carlos, no se escucha. Voy a colocar subtítulos y creo que para ver si así mejoramos. Lo importante es, de pronto no el idioma, pero sí, ahí está en inglés. Traducir automáticamente. Vamos a ver. Al chichombiano. Aprovechemos los subtítulos que no dura nada allí el video. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, señor. Sí, sí. Sí. Listo. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí vieron? Sí. Luego entonces, fíjense que el simple hecho de intervenir una causa superficial no nos da la solución final del problema. No fue hasta que comenzaron a preguntarse por qué, llegaron a la solución final. ¿Sí? Lo primero,
¿Cuál era el problema? Se estaba deteriorando el monumento. Cuando comenzaron a indagar, es que es porque estamos lavando constantemente la piedra. Nos lleva a plantear es que no, hay que cambiar el detergente. Pero resulta que se dieron cuenta que habían excrementos de pájaro. Pero ataquemos los pájaros. No. Habían arañas que atraían los pájaros. Y los pájaros que atraían insectos. Y estos era por causa de la iluminación que había en el lugar. Al final, donde había que atenuar o intervenir era en la iluminación. Si yo me hubiese quedado con cambiar el detergente, evidentemente iban a seguir apareciendo benditos insectos que eran los que dañaban o corroían el material del monumento y realmente se debía a la iluminación. ¿Sí? Entonces esto es como para que vean la poderosa herramienta que es no solamente los 5 porqués, sino gastarse un poquito de tiempo en profundizar el análisis. Este es un pequeño esquema de lo que se espera puede hacer un buen análisis de causas. Identificamos un problema, que es el primero, la primera fase del porqué. Analizamos estas causas superficiales y comenzamos a identificar sus causas. Por lo general, entre la tercera y cuarta, inclusive aún la quinta, son las realmente causas que me van a eliminar el problema. ¿Sí? Nosotros, Salud Social, les cuento, nos estamos quedando aquí. O sea, no gastamos tiempo para analizar con profundidad los problemas. Por ejemplo, yo le preguntaría al equipo de comité de ética si en algún momento hemos profundizado en la queja o nos hemos quedado solo en la corrección. ¿Sí? Solo por reflexión. Cada uno de nosotros pudiera sentarse con su equipo de trabajo y evaluar qué tanto estamos profundizando en los análisis de causas para llegar a las causas raíces. Otra forma de verlo, fíjense, es los factores, el primer porqué, los factores, de los factores a causas intermedias y de las causas intermedias a las causas raíces, que al final son las que voy a intervenir a través de acciones correctivas. Entonces, ya esta es la segunda parte. Hasta aquí finalizaríamos esta primera etapa de este plan de formación en análisis de causa, y quisiera saber si tienen alguna duda. Hasta ahora todo claro. ¿Sí? Vamos a ver. Walter Argote. Voy a colocar aleatoriamente 3 personas para que nos den sus apreciaciones y vamos al taller. Igualmente, si alguien tiene preguntas, es el momento. Walter Argote. Quiero escuchar también a la doctora Yasmith Vergara, a la doctora Kenia Valencia y finalizo con María Angélica. Que nos den en 2 minutos sus apreciaciones, por favor. Bueno, dentro de todo el análisis que se hace mes con mes, pues dentro de lo que yo dirijo dentro del programa del PAD, que es la parte de rehabilitación